Hola mis escorpiones y mis escorpionas, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. También agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a comenzar esta lectura primero con un mensaje especial de tus arcángeles. Te quiero muchísimo, mi Escorpio. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Dice, nuevas ideas brillantes te estoy trayendo que te llevarán al éxito que necesitas. Ten confianza en ti mismo, en ti misma, para que puedas llevar adelante aquellas ideas que te traerán más satisfacción, te dice el arcángel Uriel. Espectacular para ti, así que confía en tus divinidades y escucha esa voz interior que te está diciendo tantas cosas positivas para tu vida. Anótalas, apúntalas, haz proyectos y hazlos realidad. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, puedes escribir: mis ojos, mis oídos están despiertos y abiertos para recibir la prosperidad, la luz y el amor que llega a mi vida. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Vamos a ver, primero vamos a tener una lectura general donde podemos hablar para solteros, para trabajo, para economía, para relaciones familiares y por último para el amor. Una lectura aparte al final de este video. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, las cartas en el día de hoy me están diciendo que eres una persona que tienes como mucho miedo, muchos temores para enfrentar las cosas. Listo, tal vez las cosas no se vean tan bien en este preciso instante, pero tienes que tener valor, tienes que tener, como te digo, la fortaleza, porque lo eres. Eres una persona decidida, fuerte, guerrera, muy segura de sí misma, que tal vez los problemas y dificultades lo han llevado a que realmente no comiences a creer tanto en ti. Tú tienes adentro ese guerrero, esa guerrera que te estoy diciendo en este preciso momento. Allá adentro está, vamos, despiértalo. Tal vez no estás sintiendo el apoyo que necesitas tú de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos en este preciso instante, pero mira, eso es parte del camino. Tampoco dejes que otras personas decidan por ti todo aquello que tú debes hacer, todo aquello que tú debes decidir. No permitas que estas personas decidan cuál es el futuro real de tu vida. ¿Listo? Viene el final de una etapa mala, una etapa negativa. No te digo que va a ser fácil, va a ser un poco lento, va a tener cierto retraso la situación, pero todo va a comenzar a mejorar. Hay personas que te van a pelear, hay personas que te van a discutir mucho, pero tú te vas a tener que portar de una manera firme, de una manera fuerte, ¿listo? Muy enérgico, no violento, ¿ya? Fuerte de carácter, fuerte en sus convicciones, pero para poder seguir adelante, para poder avanzar definitivamente. También ten mucho cuidado con tu salud física, con tu salud emocional, con tu salud espiritual. Si ya estás teniendo ciertos síntomas, por favor, ve al médico, chécate para que eso no se va a convertir en algo serio. Bueno, si aquel trabajo en el cual tú estás en este preciso instante no te satisface, no te llena, como que es una carga para ti, algo que se está volviendo en algo horrible para ti. Si es tu medio de sustento, no te digo que te salgas ya mismo de ahí, pero sí que busques alternativas. No te quedes ahí, permitiendo que te pisoteen, permitiendo que no te paguen bien o no te paguen, permitiendo que sean displicentes contigo. No, comienza a buscar otra alternativa diferente. Inclusive busca la alternativa de ser tú independiente, de tener tu propio negocio, de tener tus propias salidas. En este momento hay muchas alternativas en internet, listo, de ventas, de cuestiones, de todas esas cuestiones que tú podrías tal vez dedicarte como actividad económica. Listo, mira, hay una mujer que es muy linda, muy especial contigo, con la cual tú vas a tener una discusión, pero va a ser algo temporal. Listo, va a ser algo temporal y va a ser algo necesario para que ustedes dos hablen de ciertas cosas que tienen que hablar. Vamos a ver qué te dice el arcángel Miguel en este preciso instante.
Te dice tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que enfoques esa energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y en ser una fuerte fuente de inspiración para otros. La lectura es importante en esta etapa, o sea, lee mucho acerca de crecimiento espiritual, acerca de tu carrera, de lo que tú te quieres capacitar, pues todo esto te conducirá a caminos muy reconfortantes. Bueno, te invita a estudiar, a capacitarte, a leer y aclarar muchas dudas y a ser muy misericordioso con otras personas. Bueno, eso tampoco, ser misericordioso tampoco significa dejarse pisotear, ¿no? Es ayudar a aquellas personas que necesitan ayuda en determinado momento y que a veces lo tenemos que hacer saltando por encima nuestro orgullo de que nos hayan hecho daño en algún momento. Eso no quiere decir que tú te quedes ahí, ¿no? Que te quedes ahí con esas personas y que te vuelvan a pisotear. No, las ayudas y te vas. ¿Listo? Así, de sencillo. Ayudo y me voy. Bueno, ahora vamos con la lectura para el amor. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en este preciso instante para ustedes, mis queridos escorpiones y escorpionas. Bueno, vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y luego vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de guías espirituales. Conecta con tu persona especial ya mismo, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Y recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Bueno, tu persona especial lo que siente por ti en este preciso momento es mucha esperanza en el futuro. Es una persona que está muy celoso, muy celosa, y que quisiera que las cosas fueran de una manera diferente. Está el problema, está la dificultad entre ustedes dos, pero tiene esperanzas. Hay algo por allá adentro que le dice, no, las cosas van a resultar bien, van a funcionar bien. ¿Por qué? Porque está muy enamorado, muy enamorada. Tiene muchísimos celos. Es una persona muy celosa la que tú tienes en este preciso momento. Te ama, sí, pero también desconfía al mismo tiempo. Espera que tú no le engañes, espera que tú no le falles definitivamente, que no le traiciones. Es una persona que tiene muchísimo miedo en este instante. Espera de ti que tú tengas la suficiente claridad mental para poder tomar la mejor decisión entre ustedes dos. Dice que a ratos te ve muy confundido, muy confundida con respecto a la relación y que no sabe la verdad qué será de la relación de ustedes. En un futuro más bien cercano, mira, la cuestión es que ustedes se comienzan a dispersar, se comienzan a alejar el uno del otro. La verdad es que no... como que la confusión los va a nublar a ustedes dos definitivamente. Tal vez exista otra persona alrededor de esta relación u otras personas alrededor de esta relación. Bueno, ustedes tienen la respuesta en su corazón y en lo que ustedes hayan visto, en lo que ustedes hayan sentido y en lo que ustedes hayan presentido en determinado momento. Bueno, la verdad es que la relación de ustedes se podría sanar, se podría fortalecer, sí, pero si ustedes no se alejan tanto, si ustedes no se distancian tanto el uno del otro, si no, mira, tal vez están viéndose como rivales y no como pareja y no como equipo. Vamos a ver qué me les dice a ustedes en sus guías espirituales. Te dice este angelito: promueve la vida. Toda aquella palabra que salga de tu boca, que sea palabra de amor, que sea palabra de sabiduría, que sea palabra de verdad. ¿Listo? No se ataquen tanto, no se den tan duro el uno al otro. Si tienen cosas feas que decirse y es algo muy feo, les sugiero a los dos escribirse una carta cada uno. Listo, ahí se ponen todo lo feo, lo horrible, con palabras como ustedes quieran. No se la van a entregar al otro, ¿no? Eso no es para entregarla, eso es para romperla, para quemarla y echar esas cenizas fuera, y así te desahogas de esa situación, porque hay cosas que son muy feas que es mejor no decirlas. ¿Listo? Si ya son cosas cruciales, que hay que decirlas con amor, con respeto, con sabiduría, se pueden decir sin ofender, sin herir, sin llegar a cosas horribles entre ustedes dos. Bueno, la verdad es que la carta del tarot egipcio me habla acerca de la discordia de ustedes dos, de la disipación, del alejamiento. Pero mira, cuando las cosas salen negativas en una lectura, no es para que tú te quedes ahí esperando a que sí, ay sí, le voy a dar la razón a Sammy para que, y esto sale, y es buena tarotista porque me dijo que eso iba a salir tan feo y salió. No, es para que tú
te pongas manos a la obra y no permitas que eso tan feo suceda. Bueno, ese es el objetivo del oráculo. No es para que me des la razón en las cosas horribles que pueden estar sucediendo en este o en otro aspecto de tu vida. Bueno, vamos a ver por último qué te dicen los angelitos. Hoy haz una pausa de reconexión. Detente unos minutos para escuchar lo que se requiere de ti. En la prisa, olvida lo que eres y de dónde vas y a dónde vas, mientras que en la paz te reencuentras con el propósito de tu ser. Wow. Este es el arcángel Sandalfón. Mira, él te está aconsejando en este instante que te detengas física, mental y espiritualmente. Listo, ya no tanta pelea, ya no tanta discusión, más bien un rato de silencio, un rato de calma, para que en esa agua clara, en esa agua calmada, puedas ver qué hay en el fondo de toda esta situación, tú y tu pareja especial, y poder solucionar lo que están viviendo en este instante o lo que puedan estar viviendo en un futuro más bien cercano. Bueno, si quieres escribir algo para ustedes dos en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi familia, a mi pareja, a mi hogar, la paz, la comprensión y la sabiduría, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas escorpiones y escorpionas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, muchísimo amor. Vamos para adelante, no se me desanimen ni un paso atrás y los espero en una próxima oportunidad.